Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En agosto de 1897, en la alicantina Loma de la Alcudia de Elche, un niño de 14 años trabajaba en las labores del campo. Estaba cavando cuando notó algo duro y pensó que era una piedra, y con fuerza quiso retirarla, pero se quedó estupefacto al ver que en su empeño una imagen de una mujer emergía de la tierra, y rápidamente corrió a dar la noticia. El capataz de la finca vio que era una escultura de piedra, rodeada por losas de cantería, y dio orden de no tocarla hasta que su propietario, el doctor Manuel Campello, ordenara qué hacer, y lo que ordenó fue el traslado hasta su casa. Y así, montada en un carro, la misteriosa mujer de piedra llegaba a Elche, para estupefacción de sus vecinos, y al correrse la voz, un gran número de curiosos se desplazaron para verla. A Campello se le ocurrió mostrarla en el balcón, una sui generis primera exposición de lo que llamaron enseguida la Reina Mora. Dos días después se publicaba el hallazgo en la Correspondencia de Alicante. Curiosamente, el cuñado de Campello era Pedro Ibarra, un arqueólogo que afirmó en la prensa que se trataba de una hermosa escultura en busto, tallada con suma perfección, y que representaba la imagen de un varón de facciones correctísimas y de una pureza intachable que recordaba al arte griego. Creo que representa al dios Apolo, dijo. La escultura hoy es objeto de admiración de todo Elche y mañana lo será del mundo científico. Pero pese a su relevancia, la noticia quedaría relegada por el impacto de lo que ocurriría al día siguiente. Era asesinado el líder político e ideólogo de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo, inaugurando los magnicidios de Canalejas y Dato, todos ellos perpetrados por terroristas de facciones de izquierda. Pero el mundo científico pronto se enteró, porque Pedro Ibarra escribió a distintos organismos invitando a ver la sorprendente escultura. Y el único que raudo y veloz se desplazó a Elche fue Pierre París, arqueólogo de la Universidad de Burdeos. Este quedó asombrado y envió una fotografía de la pieza al Museo del Louvre, que rápidamente contestaba con un telegrama: ofrezca de enero a abril, que en clave significaba entre 1.000 y 4.000 francos. En ese momento no tenían tanto efectivo, pero buscaron la colaboración del banquero Noel Bardac, que pagaría la escultura y después la donaría al museo. El busto en piedra, que seguramente procedería de las canteras de la zona ilicitana, se fechó entre finales del siglo V y principios del IV. Era una imagen femenina, tocada por una tiara cubierta por un velo, una diadema sobre la frente y dos rodetes a los lados de la cabeza que recogían su cabello. Y como las clásicas griegas, había estado policromada y los ojos estaban rellenos de pasta vítrea. Se le había practicado un vaciado dorsal para albergar cenizas de un difunto y por lo tanto era una urna funeraria. Se dijo que era la obra indígena más bella jamás encontrada en España. Y décadas más tarde, Salvador Dalí afirmaría que era la mujer más bella del mundo. Estamos en una nueva era y una nueva idea de la belleza, y para expresarlo escojo a la dama de Elche. Tiene la gloria de una reina y posee el atractivo de un ángel con la fuerza de una amazona, explicó Dalí. Y bueno, las interpretaciones y posibles significados de la pieza fueron varios. Por su perfección técnica, incluso se apuntó que podía haber sido una falsificación. Y años más tarde, incluso el niño que la había encontrado ya no era tan niño, y se fotografió con ella para muchos medios, obteniendo minutos de gloria, pero resultó ser un impostor, que se arrogó el protagonismo amparándose en la coincidencia de sus nombres. Y volviendo al hallazgo, el 18 de agosto, solo 2 semanas después de haberla sacado de la tierra,
la que se convertiría para la posteridad en la Dama de Elche, era adquirida por el Louvre y viajaba a Francia. Ningún organismo español impidió la venta, pero algunos años después, en 1907, para que España tuviese alguna presencia física de la pieza, se encargaría una magnífica reproducción al gran escultor Pinazo. Pero claro, tener la copia no era lo mismo que tener el original, y el primero en querer repatriar la escultura fue el general Primo de Rivera. Y el segundo intento sucedió en 1935, al coincidir gobiernos afines de centro-derecha en ambos países. Pero la llegada del Frente Popular en febrero de 1936 paralizaría el tema. La derrota de Francia a manos de Alemania y la instauración de la Francia de Vichy, satélite de Hitler, sería la oportunidad definitiva. El gobierno de Franco ya había encargado al pintor Álvarez de Sotomayor que dirigiese la operación de repatriar las obras salidas de España con motivo de la guerra civil. Y ahora lo intentaría con piezas emblemáticas del arte español en poder de Francia. Y en la famosa entrevista de Hendaya entre Francisco Franco, Adolf Hitler y sus respectivos ministros de Exteriores, Serrano Suñer y von Ribbentrop, en octubre de 1940, debatían las condiciones españolas para entrar en la que sería la Segunda Guerra Mundial. Y durante 7 horas de reunión no llegaron a ningún acuerdo. Para el dictador alemán y para cualquier persona en su sano juicio, las peticiones de Franco eran desorbitantes. La devolución de Gibraltar, la cesión del Marruecos francés, parte de la Argelia francesa y el Camerún para unirlo a la Guinea española. Incluso se dijo que quería reclamar las zonas dominadas por los almogávares aragoneses en Oriente. Y lo cierto es que para España, recién salida de su conflicto civil, sería una hecatombe entrar en la conflagración mundial. Pero existía una deuda moral con Alemania por haber recibido entonces apoyo. ¿Las desorbitadas peticiones de Franco fueron deliberadas para forzar la negativa alemana y así no entrar en guerra? Se desconoce si esa era o no su intención, pero en la conferencia salió bien del paso. El resultado fue la neutralidad española, comprometiéndose al envío de una división de voluntarios conocida como la División Azul, por el gran porcentaje falangista de sus miembros. Una unidad que no se integraría en el ejército alemán, sino que iría con sus propios mandos y justicia propia, y exclusivamente combatirían contra la Rusia comunista. Y esta participación libraría a los españoles de una nueva guerra, cuyas consecuencias serían difíciles de calcular. Y de paso, se pidieron una serie de obras de arte al mariscal Pétain. Y es que Francia, por su parte, tenía mucho interés en restaurar la Casa de Velázquez, una institución para estudiantes franceses en Madrid, que había quedado destruida por la Guerra Civil. Y además se había sentido muy aliviada por la neutralidad española y agradecida porque España abandonara sus pretensiones sobre las colonias francesas. Y por ello, 2 meses después de la conferencia de Hendaya, firmaba un intercambio. Se planteó como una cuestión de Estado y no de gobiernos, un pacto histórico entre 2 naciones que deseaban recuperar su patrimonio cultural. El mariscal francés Pétain y el general español se conocían bien desde la campaña de Alhucemas en Marruecos, y había un buen entendimiento entre ambos, y Franco iba a aprovecharlo. Lo único que pidió Francia en el canje fue recuperar la tienda de campaña de Francisco I, la llamada Tienda del Paño de Oro, incautada por las tropas de Carlos I en la legendaria batalla de Pavía de 1525. Para Francia no era solo parte del patrimonio histórico. Entraba en juego el orgullo nacional herido por la humillante prisión sufrida por su rey Francisco tras ser capturado por la tríada Pita da Veiga, Urbieta y Dávila. De hecho, el mismísimo Napoleón, cuando llegó a España, pidió que le entregaran la espada de este rey francés.
Y con respecto a la tienda de Francisco, los franceses incluso llegaron a decir que se conformarían con solo la mitad. Como dicen en Andalucía, ni para ti ni para mí. Pero España no soltó ni la mitad ni un trocito de la lujosa tienda. Pero hoy permanece guardada en un almacén de la Armería Real. Es incomprensible. ¿No se exhibe para no herir a los franceses en este mundo tan buenista? Pues todo es posible. Lo más valioso del lote que España entregó a Francia fue un retrato de Mariana de Austria de Velázquez, pero que el Prado tenía por duplicado. Y la autoría del retrato enviado pues era dudosa. Junto a ello, un retrato de Covarrubias realizado por el Greco, del que también poseía 2 lienzos. Un tapiz del siglo XVIII a partir de un cartel de Goya y 2 dibujos de Antoine Caron del siglo XVI. España pediría piezas cargadas de profundo simbolismo. La Dama de Elche, el Timaterio de Calaceite, los capiteles románicos de Montealegre, las coronas visigodas de Guarazar, la diadema de oro de Ribadeo, 34 esculturas ibéricas y 51.000 documentos procedentes del archivo general de Simancas que habían sido confiscados por Napoleón y que incluían el tratado que siguió a la derrota francesa en la batalla de Pavía. Pero la obra más ansiada era la imponente Inmaculada Concepción de los Venerables, de Murillo, también llamada Inmaculada de Soult porque había sido quien la había robado en Sevilla en 1810. Por ella, el Louvre había pagado a sus herederos más de $500.000 de francos, la cifra más alta alcanzada jamás y hasta entonces por una obra de arte. Y esta última, la Inmaculada, a petición de Franco, debería ser la primera en volver y coincidir por motivos religiosos con la festividad del 8 de diciembre. Franco quería dejar claro que su victoria en la guerra era también una victoria del catolicismo por la brutal persecución a que se había sometido a los católicos en la Segunda República y en la retaguardia del bando fervoroso durante la Guerra Civil. También, para España, eran más que obras de arte. Se trataba, en palabras del escritor Jiménez Caballero, de una conquista nacional y arqueológica. Y en octubre de 1940 comenzó el retorno de las miles de piezas de obras de arte que los republicanos españoles habían sacado del país. Una supuesta protección artística que para muchos investigadores ocultaba objetivos puramente económicos. Pero al margen de ello, el 8 de febrero de 1941, las obras de arte del intercambio francés, junto a 8 toneladas de otros objetos históricos y artísticos, llegaban a Madrid. Y eran recibidas por el Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, y Guinard, director del Instituto Francés. El tiempo ha demostrado que el canje resultó aplastantemente desigual y España salió extraordinariamente beneficiada. Algo no opinable, sino constatable por cualquier tasador de obras de arte. Y tras el fin de la guerra, las autoridades francesas, al constatar la poca paridad de las piezas intercambiadas, se indignaron, lo que provocó la ruptura de las relaciones institucionales entre el Museo del Louvre con el Estado español hasta 1965. Algo más que ruin, casi irrisorio, pues la evidencia de que la procedencia de casi todos los cuadros del patrimonio español que cuelgan del Louvre y de los principales museos del mundo han sido producto del saqueo y pillaje francés. Y recordar, por cierto, que cuando tanto se habla de la devolución del Partenón o del expolio nazi, se pasa de rositas por las obras expoliadas por Francia, sin que jamás se plantee la posibilidad de una restitución. El retorno de estas valiosas piezas hoy se ha juzgado como un mero pelotazo propagandístico para el nuevo régimen. Se ha tergiversado el desigual valor de lo que se cedió por parte de España, tal vez por no reconocer, pese a la evidencia, cualquier acción positiva del franquismo. Pero lo cierto es que ambos países, tras esa transacción,
fueron estipulando leyes y dando corpus jurídico a la exportación de antigüedades y a la ley de excavaciones arqueológicas, que sería crucial para la protección del patrimonio europeo. Al margen de ello, puede parecer hoy que la recuperación de las piezas no interesaba a nadie, o que no tuvo gran importancia. Craso error, porque para muchos españoles de entonces que vivían una difícil posguerra, se entendió como una gesta el que volvieran símbolos de identificación nacional. La ibérica dama de Elche no era el primer resto ibero descubierto, pero tal vez la pieza más hermosa de la cultura autóctona prerromana más importante. Y además exhibía el peculiar tocado vigente, depósito intrahistórico en las mujeres valencianas, constituyendo una manifestación de la tradición española. Y las coronas visigodas del tesoro de Guarrazar procedían de la monarquía más antigua de la que surgió la concepción de una nación hispánica, el Regnum Gotorum, ideal a recuperar en la reconquista contra el infiel, y además eran una de las primeras manifestaciones de la fe católica de los españoles. Pero sobre todo, la Inmaculada de Murillo era la imagen más genuina y reconocible de la patrona de España. Una advocación por la que había luchado nuestro país siglos antes que el mundo y que el propio Vaticano la aceptara como tal, y que llegaba un 8 de diciembre en loor de multitudes. Y sí, los símbolos entonces funcionaron como resortes del patriotismo en una España que tanto había sufrido y por fin había alcanzado la paz. Y con las piezas recobradas, historia, tradición, catolicismo y nación volvían a casa. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.